De la mañana con 4 minutos. Vamos a hacer un enfoque hoy del análisis de cómo va el proceso de renovación de Cortes, basándonos básicamente en lo que han dicho ya varios invitados. Dicen la presión en este momento, dicen, donde realmente tiene que empezar a organizarse, dicen algunos, es para el Congreso. Ahí va a ser más efectiva que si es en las comisiones como tales. Eso dicen algunas voces, otros dicen que no, otros dicen que la presencia de la sociedad civil, de la ciudadanía, debe ser ahora. Pero en general, los procesos van así. Esto el 23 de septiembre tendría que ya disponer de listas para llevarlas al Congreso de la República. Fue una disposición de la Corte de Constitucionalidad. Así que para hacer el análisis de cómo va esta renovación de Cortes, de cómo va el trabajo de las postuladoras, pero qué puede ocurrir en el Congreso, tenemos a dos exdiputados acá, Aníbal Samayoa y Dorian Taracena. Ambos, gracias por estar acá. Tengo que ver cómo estamos con el orden alfabético, RST. Bueno, el licenciado Samayoa es con usted. Cuéntenos un poco cuál es la visión que usted tiene de lo que está ocurriendo ahora en las postuladoras, tomando en cuenta lo que se sabe hasta ahora y cómo han ido manejando los criterios. Buenos días. Muy buenos días, gusto en saludarles. Dorian, un placer aquí estar contigo otra vez, analizando estos temas importantes de país. Bueno, a ver, hay que partir del hecho de que primero es un mandato constitucional el comparecer al tema de comisiones de postulación en casos del sector justicia, digámoslo en términos generales. Yo hablaría un poco del reciente golpe que recibió el país cuando estuve en la legislatura anterior, que tardaron en elegir cortes, ¿verdad? Y eso, para mí, ese Congreso dio la pauta de que parece que se puede violar la Constitución. Parece que no importa si se eligen en tiempo o no en tiempo. Y ese es un rezago que ahí está la herida reciente, que es el reto que ahorita tiene la postuladora de dar en tiempo, obviamente, las planillas y enviarlas al Congreso para que el Congreso también elija en tiempo. Entonces yo sí le pondría ahorita especial, viéndolo desde una vista macro, a que no se viole la Constitución. Ese es el primer principio. No es que me gusta el candidato, tal vez podemos analizar más después sobre esos detalles. En el Congreso las voces argumentaban, es culpa de la CC. ¿Usted lo recordará? Sí, lo recuerdo mucho. De hecho, fue el único diputado, y por eso digo, no lo elegían, por quitarse algo a salvedad. Fue el único diputado que no utilizó Twitter en aquel tiempo de Cortes no mafias. Yo me ponía a hacer tanta tendencia sin utilizar un recurso legal que la misma Corte permitió en su acuerdo 1/2013, donde se podía buscar la subsanación precisamente de esa resolución. Me la dieron sin lugar y me dijeron, pues, porque usted no es parte del proceso. No, yo solo tengo que elegir magistrados, pero no soy parte, no se preocupe, ¿verdad? Y al final, cuando se resolvió, y al final cuando elegimos magistrados, la Corte de Constitucionalidad, ¿qué es lo que dictaminó? Lo que yo había pedido. Solo que obviamente ellos querían tirarse ahí la bandera de que ya era el momento entonces de hacerlo. Entonces ahí lo que quiero decir es, hay un tema de carácter constitucional que sí tenemos que tener fijado en la mente, que no es un proceso más, es cumplimiento a nuestra Constitución, cosa que los diputados tienen que entender, y de ahí para gusto los colores sobre los candidatos que vayan surgiendo. Bueno, de eso precisamente, ¿cuál es su opinión, licenciado Taracena? Buenos días. Buenos días, Luis Felipe, y a mi ex colega aquí, amigo, compañero, qué gusto saludarlos a todos. Vean, a mí la lectura que yo puedo hacerle esto es que tenemos de frente la elección de la justicia en Guatemala. De un poder del Estado. De uno de los tres poderes del Estado, ¿sí? Y que ha estado por muchos años, digamos, capturada por esa mancuerna infernal que ha habido en el país, que tiene que ver con los malos diputados, porque hay que separar que hay una parte sana y buena, sumado a los operadores políticos perversos, que se convierten, digamos, en abogánster muchos de ellos, o en gente que se dedica a traficar influencia. Entonces es delicadísimo. Yo creo que aquí tendríamos que estar nosotros tan pendientes como las elecciones cuando son normales, digamos, Congreso, Ejecutivo. Estamos hablando de la justicia en Guatemala. Creo que no le hemos puesto como ciudadanos la atención debida para tener lo que realmente necesitamos, que solo es la justicia, pero sin que llegue capturada, sin que llegue vendida, sin que llegue transada cuando llegue al Congreso. Porque este primer filtro, si bien es cierto, pues será un filtro. Y coincido con el tema constitucional, pero ya vimos que sí se puede violar, porque pues la Corte, los que van a entregar, pasaron por un filtro de elección anterior, pero los otros se recetaron 2 periodos completos, o sea, muy complicado. Yo creo que la atención debería estar enfocada hoy por hoy a que, pasado el filtro, debiera de ser el Congreso para ver cómo está la elección. Lo que había que entender hoy es cómo está la tendencia del Congreso. Durante las 2 votaciones
las últimas dos, digamos, que nos marcaron dos momentos diferentes. La elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal, que marcó una tendencia, y luego la tendencia que marcó hoy la aprobación de la ampliación presupuestaria. O sea, ¿cuál ve usted más probable que se mantenga? Porque ahí puede durar un minuto una alianza, ¿eh? Totalmente. Yo, por lo que puedo sentir dentro de lo que está pasando y muy cuidadoso de lo que está en el proceso, creo yo que va a ser muy, muy abierto, y podría estar la misma línea que ganó o que eligió al director del Instituto de la Defensa Pública Penal. O sea, veo mucha gente operando en esa misma línea, y eso sí nos va a poner en muchos riesgos. Bueno, ¿y qué opina de eso el exdiputado Aníbal Samayoa? Porque sí, eso, lo que está suponiendo que puede ocurrir el exdiputado Dorian Taracena, lo que marcaría es que tendríamos una justicia capturada. ¿Lo mantendríamos así o no lo ve usted igual? Digamos que siempre estaría capturada, depende de qué sector lo está viendo, ¿verdad? La justicia, yo creo que los diferentes sectores, entidades, agrupaciones la van a analizar desde esta perspectiva. Se decía en mi tiempo, bueno, la CC es de izquierda, ahora es de derecha, o sea, bueno, cuando sus juicios deberían ser neutros al final, ¿me explico? Sí, entiendo. Más bien por quienes los eligen, no por quienes llegan. Entonces, como lo eligió Congreso de izquierda, entonces puede ser de izquierda. Un Congreso de derecha va de derecha. Por ahí lo tiene un poco. Pero tendríamos que estar claros de que la justicia no debería tener ideología. No, de hecho, hasta pues, lo digo como abogado, pues la estatua de la justicia es una mujer vendada a los ojos. Pues empecemos por ese principio abstracto, filosófico, que no lo vemos representado. Lo interesante es aquí, que yo veo, es que hoy tenemos un Congreso precoz en relación a alianzas, porque no logra mantener las alianzas, es solo del momento. Es más, para el tema del presupuesto, la gente me dice, no, es que ahora sí. Le digo, sí, pero mira cuántos diputados de oposición votaron a favor. Hay que entender el tipo de votaciones que se hacen en el Congreso. Unas son donde el Congreso se va por un sector específico, porque hay leyes sectoriales, ¿verdad?, que van funcionando o atendiendo a ciertos grupos, y hay otras que son de carácter distritales. Y la decisión de una ampliación presupuestaria, como la del presupuesto podría ser, es eminentemente distrital. Si no, miremos diputados de Vamos votando a favor del presupuesto de Arévalo, que tanto criticaron. ¿Por qué? Porque hay interés distrital. La pregunta es, ¿será que les va a alcanzar la chamarra solo para esa votación? ¿O les alcanza para 2, 3 más votaciones? Porque al final ahí vemos que el presidente se sienta entonces con los que él atacaba, ¿verdad? Y los que lo atacaban se sientan con el presidente hoy en día para manejar un poco el interés distrital de ellos. Ahora, en materia de justicia, ahí es otro tema importante. No sé si recordarán, pero digamos, en la legislatura pasada también fue el único diputado que planteó el análisis de todos los candidatos que iban al Congreso. Y de hecho lo hice público, se volvió famosa esa parte. Y muchos diputados me decían, vos, pásame tu listado. Vamos a ver por quién vas a votar. Y muchos, de hecho, se lideraron por ese listado, otros por otros listados. Entonces aquí la pregunta es, ¿será que ahora va a surgir otra vez esa voz ciudadana? Es que los diputados tienen listados. Pues claro que los tenemos. Yo hice mi análisis y yo descarté quiénes no podían ser y quiénes podían. Su listado. Mi listado. Cuando hablan de listados es que les han pasado. Exactamente. Obviamente yo vi listados que pasaron y coincidían conmigo algunos, otros no. Pero yo voté por los que en conciencia yo ya tenía determinados. Al final, yo lo que creo es, y te lo digo como ponente de la última reforma que se planteó de la ley de comisiones de postulación, que de hecho ya tiene dictamen favorable, que es uno de los problemas que mencionabas al principio de la postuladora, los criterios que hay en la tabla de gradación. Bueno, esa reforma la que yo planteé es que la tabla de gradación debe ser única y específica, obviamente para cada funcionario que se va a elegir. Bueno, no vamos a poner lo mismo para un MP que para un Contralor General de Cuentas, los requisitos, pero sí para el resto, y que se agregue el tema de la carrera judicial, que pese, digamos, porque hoy en día, si yo me postulo hoy, tal vez lo que mi doctorado, que valía, por poner un ejemplo, 20 puntos, pues ahora vale 15. Y la otra vez va a valer 25, ¿no? O sea, ¿cómo voy a yo entrar a postularme algo si no tengo las reglas claras del juego de postulación? Deberíamos tener las mismas líneas. Imagínate que digan, ahora para ser magistrado tienen que ser exdiputados de tal periodo y de tal periodo, y tienen que ser electos por el distrito donde tú estás y por el distrito que yo estoy. Yo ya te saqué 20 puntos de ventaja. Eso viola totalmente el artículo 4 de la Constitución del principio de igualdad entre un proceso como tal. Entonces hay reformas que se pueden hacer, porque siempre las comisiones van a ser el pecado original, donde ponen lo que sea y al Congreso le mandan lo que caiga.
Y obvio, ¿cómo vas a decir en el Congreso, elegí un bueno, si me mandaron lo que caiga? No puedo elegir fuera de eso. De ahí la gran importancia de este proceso en el que estamos ahora. Exdiputado Taracena, cuéntenos algo. Digamos esto de qué le van a mandar al Congreso de la República y bajo qué criterios. Hay quejas de que, por ejemplo, quienes están incluidos en la lista Engel pueden avanzar en el proceso. Pero eso dirán, eso no aplica en la legislación guatemalteca, etcétera. Pero es una condena internacional. ¿Usted cómo ve eso? Volvemos a lo mismo, o sea, la condena internacional en términos legales no afecta, o sea, en términos legales. Sí, términos legales, estamos hablando en términos legales, digamos, él no le pueden violar el derecho de participar. Sin embargo, creo que moralmente, no legalmente, debería de abstenerse de manera particular o el Congreso separarlos, si esa fuera la posición. Sin embargo, creo que si tomáramos de referencia esos puntos no vamos a poder avanzar mucho porque les asiste el derecho. Sin embargo, yo creo que lo que sí hay que estar muy pendientes es el momento de la transición entre las comisiones, el listado que salga de las comisiones y la que llegue al Congreso, porque en ese momento de transición, mientras nosotros estamos platicando aquí, hubo gente que se juntó anoche, se han estado juntando el fin de semana, o sea, ellos no se han dormido, los operadores de justicia que están tratando de agarrar esos listados, hacer las negociaciones perversas para poder mandarlos, digamos, al Congreso. Lo delicado de esto es que fíjense que al final paramos en 64 diputados que tengan que elegir la justicia en Guatemala, cosa que nos pone en grave riesgo porque ustedes han visto y hemos visto todos, muchos diputados están representando sus propios intereses, están representando sus intereses comerciales, de cualquier otra naturaleza, y se han olvidado exactamente que la justicia es para todos, no es sectorial, no es para mis amigos, no, es un derecho que tenemos como guatemaltecos. Ese es el ideal, digamos, el ideal, que votaran en función del país. Es que así debiera de ser. Si no nos ponemos en esa posición, Luis Felipe, lo que vamos a tener son los que somos abogados y los que nos dedicamos a la parte de la justicia, vamos a seguir en el mismo calvario que nos toca seguir todo el tiempo. O sea, pareciera ser, y en el día a día nos toca vivirlo. Audiencias que nos las corren 2, 3, 4 veces porque así es el asunto. Porque así les conviene, porque uno no es parte de ese grupo perverso de donde se tiene que resolver. Eso es lo complicado. Si nosotros le pudiéramos pegar a ese punto, y si el llamado a la reflexión de país cayera sobre la séptima avenida de los diputados, creo que nosotros pudiéramos tener una esperanza de una mejor justicia, o comenzar a caminar en esa justicia que tanto esperamos. Estamos hablando ya de cuando llegue el listado al Congreso, pero todavía estamos en plena renovación de Cortes en su parte de postuladoras. Exdiputado Samayoa, cuéntenos un poco acerca de, digamos, en este momento, las postuladoras están sufriendo, se está ejerciendo sobre ellas mucha presión. Presión que puede venir, por ejemplo, de los grupos oscuros, presión que podría venir de la misma ciudadanía y que también puede venir de la propia comunidad internacional. ¿Qué opina de eso? Bueno, eso siempre... ¿Me faltó alguien en la lista? Yo creo que abarcaste en términos generales una visión holística de cómo funciona. Ojo, claro, que debe haber diferentes medidas para esa fuerza, para esa presión, por decirlo así. Sí, de hecho hay un tema importantísimo. Primero, sí quiero decir una cosa. Felicito a los buenos profesionales que se están postulando. Porque entre lo malo, hay muchos que tal vez no estamos resaltando hoy. Y de verdad mis respetos. En condiciones como esta. Exacto, sí. Y por eso lo resalto, porque mis respetos. O sea, estar en el ojo público donde tú estás tranquilo en tu cátedra, en tu oficina, en tu juzgado, y ponerse en un punto para que lo apaleen a uno, eso requiere un valor de querer servir al país. ¿Verdad? Que no todos realmente lo tienen en esos rubros. Pero la otra parte es el tema de la presión. ¿Cómo le hacemos? De hecho, particularmente en esa reforma que yo planteé de reformas a la ley de comisiones de postulación, trae algunos... No diría que el 100% se puede prevenir eso, porque yo no puedo irme atrás del comisionado, pues, a que llegue a su casa y que su casa se vaya a la postuladora. Pero sí podrían hacerse muchas cosas, ¿verdad? Que podrían ayudar a calificar mejor precisamente estos temas. Por ejemplo, poner esa tabla de graduación fija. Lo que me va a valer hoy en el siguiente proceso, un título de licenciatura son 10 puntos a todos, siempre. ¿Verdad? No van a decir, ahora tenés que haber sido fiscal, cambiarme los requisitos. Eso mejora mucho el proceso, porque quiere decir que si bien es cierto, estoy poniendo a todos en derecho a igualdad, no todos van a ser iguales en la posibilidad de llegar. Y algunos que son oscuros,
no van a poder tener esa posibilidad porque no cumplen precisamente esos requisitos. Y puse, por ejemplo, un estándar que así se pasó por lo menos en el dictamen favorable, previo aprobación en el Congreso, en el Pleno del Congreso, que tenga una puntuación de 85 puntos. Ustedes dirán, no, es que también te fuiste muy arriba. Pues sí, tal vez soy soñador, ¿verdad? Pero vayan a ver otros países. Y pongo el ejemplo sencillo, yo no me subiría a un avión si yo supiera que el que está conduciendo sacaba puros 30, ¿verdad? El que está piloteando. Entonces es lo mismo en la justicia, no le vas a poner en manos de la justicia a alguien que no aspira a la excelencia, que no coloca, que ese es lo único que tiene que hacer, pues, ¿me explico? Ahora, esa analogía del avión, nos queda un minuto, exdiputado Taracena. Resulta que hay alguien que tiene 95 puntos, pero es lo más bajo en materia moral. ¿Qué hacemos en el tema de la justicia? ¿Cómo vemos eso? Es que tenemos un casamiento aquí complicado, porque finalmente la elección es política. Nos ha pasado. Hemos visto, nosotros trabajamos en su momento la ley de comisiones de postulación. Correcto. O sea, eso era lo mejor que había y yo sigo creyendo que sigue siendo, entiendo tu posición y sigo creyendo porque la elección sigue siendo política. Así es. Es decir, aquí no es que el que tenga 90 o 100 es el mejor necesariamente. Votan por el que tuvo 62 y que encima del 62 tiene un pasado oscuro. Y eso te complica. Y dejan por un lado a gente que uno conoce, colegas, amigos, que son gente verdaderamente bien, que están apostándole al país. Qué complejo. Sí. Y les dice uno, mira qué valiente, te admiro. Y en lo que te pueda apoyar, aquí estaré. Pero dice uno metido en esos zapatos, Luis Felipe. O sea, son 10 pesos aparte. Creo que yo vuelvo y me son sumo. como 100. Sí. Bueno, sí. Por cierto, apóyenme a mí ahora, con la pausa. Un momento, regresamos. Seguimos aquí en la primera hora, 9:25. Proceso de renovación de Cortes, como os he dicho muchas veces en este programa, es la elección de un poder del Estado. No es cualquier cosa, es sumamente importante. Algunos incluso han llegado a decir que esta elección es más importante o más significativa o que tiene mayor incidencia que la que se dio el año pasado de presidente y vicepresidente. Hay quienes lo dicen. Bueno, estamos hablando con dos exdiputados, Aníbal Samayoa y Dorian Taracena. Estamos haciendo el análisis de cómo va el proceso y de cómo va a aterrizar en el Congreso, cómo podría aterrizar en el Congreso. Diputado Samayoa, revisemos un poco esto que usted decía. De pronto se viola la Constitución y hay, cortes que se quedaron más de lo que debieron. Retrotrayéndonos un poco a ese tiempo, ¿usted cómo cree usted que eso pudo haberse resuelto en un tiempo prudencial, si no hubiera habido, dados cargados allá dentro del Congreso? Totalmente. Bueno, hay que hacer todavía una matiz ahí. Esas cortes no las tuvimos que haber electo nosotros del periodo 2020-2024. Era el Congreso anterior al que le tocaba. Lo que pasa es que había un amparo y ya sabemos cómo la amparitis aguda daña mucho la salud del país. Esa enfermedad criminal. Pero bueno, se nos pasa la bola a nosotros. Yo calculo que en febrero yo ya tenía, por ejemplo, los listados hechos de mi análisis y tal vez como por marzo, abril creo que había planteado esta acción en la Corte de Constitucionalidad. Ya era, o sea, estamos fuera, ya había violado la Constitución, de por sí ya estaba violada. Sí. De por sí ya estaba violada. ¿Qué es lo que yo propongo ahí? Miren, denos un plazo de 30 días para elegir las cortes, que no sea viva voz, porque nosotros tenemos nuestra ley orgánica. O sea, que la Corte Constitucional no entienda ni la ley orgánica de un poder del Estado. Ahí estamos hablando de ignorancia de nivel de la viva voz fue exactamente el argumento que se utilizó en aquel tiempo. Exacto, bueno, pero los que decían ahora a viva voz, lo que pasa es que, hay un tema muy interesante que en política se juega mucho con lo que el ciudadano quiere oír, lo que suena bonito. No, es que digan a viva voz, ¿por qué sí, por qué no? Simplemente yo pongo mi huella, nadie tiene más mi huella dactilar. Simplemente es un voto electrónico, hay un punto de trazabilidad, pero no nos gusta meternos en ese rollo, no sé, regularmente es un poco el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se quiten el tema de viva voz, sigamos con el voto electrónico, porque ese va a decir que sí voté por un candidato, que no voté por otro candidato, es más que obvio. Y que en 30 días nos den un plazo. No, se pasaron 3 años más en resolver lo mismo que yo había pedido. ¿Qué es lo que ocurre? Para mí es dañino eso, porque yo como abogado te digo rompieron lo más sagrado que uno como abogado jura, proteger, y como diputado jura cumplir y entender. ¿Me entendés? Entonces hay un tema ahí que se complica mucho y que hace esa salvedad. Ahora lo que yo digo es, la coherencia que quería haber en este Congreso
es que muchos de los que decían ahí que las cortes y que no sé qué, o siguen ahí. Bueno, ¿qué debería pasar entonces? Que se vote y se elija en el tiempo establecido por la ley. No es una sugerencia, es un mandato constitucional que yo creería que así va a ser. Verá, por supuesto, llega remiten las listas al Congreso y seguro el presidente ya las acabamos de recibir, vamos a empezar a ver fechas y eso va a ser como que la palabra de trámite, pero van a empezar la negociación. Los operadores se van a duplicar cuando lleguen esas listas al Congreso de la República. Les cuento, me indican desde cabina contigua que hay noticias, así que les pido un momento para ir allá directamente con patrullaje informativo. Adelante. Inmediatez. 9:28 tenemos información acerca de la noticia de la liberación de los 135 presos políticos nicaragüenses, y es que ya se ha pronunciado el secretario de la OEA, Luis Almagro, quien ha indicado de manera textual: aplaudimos la solidaridad del presidente Bernardo Arévalo y del pueblo de Guatemala al acoger a 135 presos políticos nicaragüenses y felicitamos las gestiones de los Estados Unidos para la liberación de estos presos. Es lo que ha dado a conocer el secretario de la OEA, y es que la información que se maneja por el medio del Instituto Guatemalteco de Migración es que el grupo de nicaragüenses ingresó a nuestro país a eso de las 6:20 y se tiene previsto que se ofrezca una conferencia de prensa en horas de la tarde por parte de las autoridades guatemaltecas para dar a conocer mayores detalles acerca de este grupo que fue liberado en horas de la madrugada y ya se encuentra en territorio guatemalteco. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Retomamos el tema de la renovación de cortes, este tema de los 135 liberados en Nicaragua lo platicábamos hoy con el embajador Luis Fernando Andrade Falla y lo que significa en cuanto a la facilitación y la gestión hecha por Guatemala. De eso tendremos otra entrevista más adelante. Exdiputado Taracena, una voz, en realidad varias voces han dicho que la presión ciudadana realmente puede pesar más en el Congreso de lo que puede pesar en las comisiones de postulación. ¿Qué opina usted de eso? Valedero, totalmente valedero. O sea, no podemos olvidar que la decisión final es política y está en manos de los diputados. Yo quiero seguir creyendo que va a prevalecer la madurez. Estoy pidiendo mucho, por supuesto. Solo lo interrumpo un momento. Cuando dice va a ser política, quisiera que fuera un poquito más específico. Ok, cuando hablo de que la elección es política, es que cuando ya el diputado tiene el listado para la elección, digamos, el momento de tener que marcar en el tablero, en ese momento se vuelve política y se olvida el punteo, se olvida la moral, la historia, la trazabilidad, digamos, profesional del abogado en este caso. O sea, se olvida todo eso, se convierte en un momento eminentemente político y atrás queda ese proceso de elección que tuvieron que hacer anteriormente. O sea, lo técnico tendría que ser en las postuladoras, dice Así usted. Es, correcto. O sea, digamos, si separáramos, pues hablaba yo de un casamiento medio complejo, porque entre lo técnico y lo político, al final prevalece lo político, porque son los diputados quienes toman la decisión de quién sí y quién no. Entonces, en ese momento se olvida todo lo anterior. Puede llegar el que mejor tuvo punteo, una persona honorable, muy reconocida, con una buena trayectoria, como de la misma forma puede llegar el que tuvo el más bajo punteo, con un pasado oscuro. No conocemos mucho de su quehacer, digamos, como abogado, como académico, como lo que fuera. Entonces, es eminentemente político. Y es ahí donde yo quisiera creer que la población, es decir, los estudiantes, todos los sistemas organizados, los tanques de pensamiento, todos debiéramos de estar pendientes de ese actuar. Porque al final del día, yo sigo creyendo que esta elección es mucho más importante porque está centrada en, pongámosle, 70 diputados. Cosa contraria con cuando se elige el Congreso, que votamos pues los 7 o 8 millones de guatemaltecos. Aquí no, aquí es un poco más complicado, digamos, porque se centra mucho el poder en un diputado que al final del día yo desconozco qué arreglos, qué componendas tuvo, si las tuvo, porque también puedo entender que hay diputados muy sanos que van pensando en sanear o comenzar a sanear ese sistema de justicia que tenemos complicadísimo, y es para todos. O sea, cuando hablo para todos es en la parte legal, en la laboral, en lo mercantil. Sistema de justicia complicado en el país. Yo quisiera creer que estos próximos días que vienen, la población, la sociedad, los estudiantes, todos vamos a estar muy pendientes del actuar de los diputados, y ojalá que sí se llegara a la fecha fatídica
O sea, ese bendito 23, digamos, para poder tener ya las nuevas... Bueno, esa es una de las fechas fatídicas, Sí, la otra es el 13 de octubre. El 13 de octubre, correcto. Entonces, quisiera yo creer que vamos a tener por lo menos buenas vísperas esperando la segunda. Es decir, si eso fuera así, creo que pues me quitaría el sombrero para saludar a los buenos representantes del pueblo y que han asumido la responsabilidad de tener o apostarle a una justicia sana como la que todos necesitamos tener. Exdiputado Samayoa, hay quienes creen que, dicho sin maquillaje y sin ambajes, las mafias no tienen mayoría actualmente en las postuladoras y que eso ya es una ventaja. ¿Qué opina usted? Bueno, habría que hacer y ver dónde se saca el dato, pero las mafias siempre, poco o mucho, siempre tratan de estar inmiscuidas en el tema de las postuladoras, y eso es preocupante al final. Porque no tienen los 25 votos. Sí, es como que me dieras, mira, es que solo hay una manzana podrida, pero como dice el dicho, pudra el resto, que es mejor no tener podrida el resto y prefiere la gente a veces una, pero es mejor que ninguna, ¿verdad? Existiera. Había que darle seguimiento, por ejemplo, al voto de los comisionados y por qué unas razones. De hecho, eso se evidenció mucho cuando fue la elección de la fiscal, recuerdan ustedes, ¿verdad? Se dividió la postuladora hasta que la Corte Constitucional obligó a hacer el voto. Entonces ahí el resto pues se emitió un voto pues básicamente obligado, ¿va? Para no caer en un delito. ¿Y quién se viera a la cárcel por alguien que no conoce pues? ¿Verdad? Entonces mejor atender ahí la resolución de la Corte. ¿No prevé usted algo similar en esta ocasión? Bueno, lo menciono porque porque hay cosas, ¿verdad? que podrían darse. Lo cierto es un tema importante. Hay que siempre mejorar el tema del proceso de comisiones. De hecho, mi idea inicial en un momento, hablando de la ley que propusieron ustedes, no era ni siquiera hacer una nueva, ¿verdad? Sino simplemente ajustar conforme al principio de realidad que y el principio evolutivo que va a tener una sociedad en estos temas, porque antes, en realidad, las comisiones eran los comisionados los que llevaban a los notables. Ahora, ¿cuántos no se postulan? O sea, ahora es que ellos se postulan ante los comisionados, como que se volteó un poco ahí el traste. Entonces quiere decir que ya se desfasó un poco el tema. Ahora sí hay que tener cuidado en eso, y lo que decía Dorian tiene toda la razón. La facilidad que tiene un diputado para hacer una votación, yo diría que uno tiene que ser políticamente técnico, ¿verdad? No solo ser político, ¿verdad? Porque si no, vamos a ver un vaticinio. Pero el día que lleguen las elecciones, se van a dar cuenta, la bancada Semilla va a votar en línea por todos. Los mismos, casi estoy seguro. Entonces la pregunta es, ¿y no cada diputado tiene libertad de elección, pues? Entonces hay un listado del presidente. Pues mi conclusión, pues, y te lo digo de la práctica, que había un listado que la mayoría de diputados de Alianza tenían. Y todos votaron, pues por eso es lo que tenemos, pues. Me explico. Entonces aquí no nos hagamos también los ingenuos de que no va a haber, que el presidente es ajeno a... No, el presidente claro que le interesa, ¿verdad? El punto es, y acá hay una cosa importante, no es a mi favor. Yo recuerdo mucho cuando nos tocó elegir, habían magistrados actuales de diferentes de salas y todo. Estábamos votando, ya saben que ese día les tocaba a ellos pasar en el listado. Y llegaban los del Congreso, miren, le manda chicharroncitos el magistrado, que muchas gracias por su confianza. Pues el diputado que hubiera tenido hambre, seguro dice, no, pues esto hay que agradecerle con un voto. ¿Me explico? Entonces, pero me imagino que si llegaron chicharroncitos, también llegaron otras cosas. Otro chicharrón. Solo lo pregunto, así como a lo mejor. No me consta porque yo me fui con mi listado. La verdad, a mí no es alguien que me hayan ido a hablar de ese tema, pero es probable. Es probable, no descartamos siempre la posibilidad de que exista en cualquier congreso ese tipo de posibilidades. Y la otra cosa, tú mencionabas algo importante, la justicia es para todos. Yo recuerdo mucho que a veces diputados decían, no hombre, Samayoa, votemos por esto, hombre, porque así nos protegen. ¿Y proteger de qué? Le digo, si a mí no me está persiguiendo nadie, yo no leo nada a nadie, no sé. ¿Me entendés? O sea, es el punto de caer en el pensar de como soy diputado, soy el todopoderoso, y entonces asumo que los otros se van a postrar ante lo que quieran y no ante la necesidad ciudadana de justicia real. Está diciendo algo que se lo voy a preguntar al exdiputado Taracena. Sí, es que de pronto el asunto político pasa por protegerme a mí porque tengo colas, como se dice. Eso también pesa, lamentablemente, pero pesa a la hora del voto. ¿Qué dice usted, exdiputado? Pesa un montón, es que depende, todos y si hay amenazas de por medio. Sí, todos hablan de cómo les va en la fiesta. O sea, ¿cómo les fue en la fiesta? Caso particular, yo, Dorian Taracena, pues nunca toqué lo que no debía, hice las cosas como se deben hacer, apostándole al país. Entonces no tengo compromiso ni deuda con nadie. Nosotros cada vez que teníamos que votar, en particular, siempre lo hice de la manera como el país lo necesitaba. Por supuesto, uno oía entre los colegas que ellos tenían sus propios grupos,
cómo iban a votar, gente antejuiciada, gente que ya sabía que venía el animal grande, oía pasos, gente que tenía compromisos de otra naturaleza, había de todo. O sea, el Congreso es diverso y dependiendo de esa diversidad de compromisos es como la gente se quiere autoproteger, o la gente que se marea en ese cuadro de la Novena Avenida, que cuando se marean comienzan a hacer hasta lo ilegal, lo incorrecto, lo inmoral. Entonces, eso se complica un montón. Se tienen que autoproteger y creo que esas son las complicaciones, porque yo no puedo anteponerme a los intereses de un país. Y eso es una llamada a la atención seria de los legisladores que están pensando irse por ese lado. Bueno, y de hecho antes que a los legisladores, a los comisionados. Sí, es que también lo hay. Mire, los comisionados también tienen sus propias presiones. Aquí no hemos hablado, por ejemplo, de lo delicado que ha sido crear universidades de garage, donde tienen la facultad y han de tener 2 alumnos, 3 por ahí, y con eso les asiste el derecho de estar presentes en esa comisión. Precisamente estuve en la postuladora de apelaciones hace unos días, en salas de apelaciones, y me decía alguien que me encontré ahí en la Universidad Rafael Landívar, a ver cuántas universidades más va a haber dentro de unos años, facultades de derecho. Se decía, sí, digamos, después de la facultad de Derecho es la de Ciencias Económicas, porque tienen un voto en este país y que les da esa facilidad de poder facilitar, ayudar, consagrar, transar, digamos, con las personas que ellos están proponiendo. Interesante sería poder corregir incluso desde un inicio, tal vez no se puede a través de la comisión de postulación, pero sí sería necesario corregir ese tipo de incumplimientos, porque hoy con 2 alumnos que tengo en una universidad nueva, ahí le asiste el derecho. Claro, es lo que muchos dicen que ese es el clásico ejemplo, uno de los clásicos ejemplos de echa la ley, echa la trampa. Aquí no hay trampa, hay pausa, volvemos en un momento. Estamos a 16 minutos de distancia, como si fuera un barco. Vemos la costa ahí, la costa dice 10 y estamos a 16 minutos náuticos, digamos así, de las 10 de la mañana. 2 exdiputados aquí en A Primera Hora, Aníbal Samayoa y Dorian Taracena. Estamos haciendo el análisis de lo que viene y de lo que está sucediendo en la renovación de Cortes. Me parece, tengo la impresión y yo quiero compartirla con ustedes, a ver qué opinan. Diputado Samayoa, ese es el proceso que más interés mediático ha suscitado. Sin embargo, estando en el lugar, uno dice, bueno, aquí se necesita más presencia de tanques de pensamiento, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil e incluso organizaciones ciudadanas. ¿Qué opina usted de eso? Estoy hablando de las postuladoras ahora mismo. Sí, a ver, yo he pertenecido en mi época antes de ser diputado. Muchos recordarán que estaba en Jóvenes por Guatemala y estaba en varios tanques de pensamiento, foros y puntos de opinión importantes, digamos. Y yo lo que me doy cuenta, tanto políticos como no políticos, y estos grupos que mencionas, que son muchos a nivel nacional, solemos pronunciarnos hasta que tenemos aquí en la nuca la guillotina. O sea, cuando ya es tarde, digamos. Es lo mismo como el tema de nutrición, ¿verdad? O sea, para campañas políticas es bonito hablarlo, ¿verdad? ¿Usted qué va a hacer contra la nutrición, candidato? Pero ya está en el poder. Ahorita el presupuesto, de hecho, eso para hacer un paréntesis que acaban de presentar, del nuevo presupuesto para el siguiente año, le quitaron más de 250 millones de quetzales al tema de nutrición, ¿verdad? O sea, el tema de atender la pobreza no es prioridad, pareciera ser. Entonces, es lo mismo para el tema de justicia. Nos acordamos que hay comisiones de postulación, ¿va? Cuando hay que elegir una fiscal general, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Pero Constitucional. llegan el 22 de septiembre en este caso, por ejemplo. Y en este caso lo tenemos la guillotina y la tenemos aquí, el filo lo tenemos en el cuello. Entonces la reflexión es, a ver, tanques de pensamientos, sector político, hay que casarnos otra vez, no estar en divorcio, porque si bien es cierto, los tanques de pensamiento contribuyen mucho en la parte técnica, en la parte de entendimiento, de trasladar también el sentir social al Congreso, pues hay que reconocer que los diputados son los que tienen el poder de decidir si sí o si no. Entonces, desde mucho antes hay que empezar a trabajar estos temas fundamentales. O sea, es decir, sí se necesita hablarlo antes y no hasta que ya tenemos encima las cosas. Por supuesto, yo les decía esto en función de lo que está pasando ahora en las comisiones de postulación, porque ahí está Projusticia, ahí está Guatemala Visible, están transmitiendo, digamos, en vivo todo. Pero, diputado Taracena, en el caso de la auditoría social y del apoyo ciudadano, yo me voy a remitir a algo más sencillo. Las promociones, digamos, promoción 69 del Liceo Javier, promoción 78 del Liceo Guatemala. Son 30, pueden ser 28 o 60, pero que lleguen 2 de vez en cuando. Cosas como eso usted las ve
necesarias en un momento como este? Es necesario. Es que acuérdense que tenemos que hacer ciudadanía. Y eso es compromiso con el país. O sea, aquí no es el error por muchos años. Ha sido que hemos dejado a los políticos haciendo política. Pero recordemos que muchos de los políticos que han llegado no necesariamente es gente que tiene carrera política. Pues con todo el respeto de los ferreteros, los constructores, ahí están. Desconocen la trama interna del Estado, desconocen la política como tal. Y eso es lo que tenemos de Congreso, porque al final es la representación del pueblo. Y que les asiste el derecho, ahí está. Sin embargo, en contraposición, este debería ser un acompañamiento obligatorio moral de los diputados, de tener el acercamiento con la sociedad civil, con los tanques de pensamiento, con la auditoría social, con los estudiantes. Ese acercamiento pensando en un compromiso de país. Evidentemente ya sabemos que las cosas se complican porque el diputado nunca puede, porque está de viaje, porque está de comisión, porque no tiene tiempo. Entonces ahí existe el verdadero divorcio que no nos permite dar el paso. Yo conozco de gente de la sociedad civil que ha estado muy pendiente, como lo mencionaba Luis Felipe, en este proceso. Han estado desde el primer día y ahí están. Han hecho un buen trabajo. Los que tenemos compromiso con este país hemos estado muy de cerca en todo el proceso. Sin embargo, debiera de haber más gente, no solo en el Congreso, en la comisión de postulación, porque ahí también se cuecen habas como en todos lados. Hay compromisos adquiridos. Ahí también levantan la mano y uno dice, tal vez les da vergüenza. No sé, en algunos casos sí. Ayer no. precisamente no sé si alcanzaron a ver. Hay alguien que tenía ahí que el expediente iba para afuera porque en la parte de redacción de una legalización no llenaba los requisitos. Ahí apelando para que se le regresara o se ampliara el tiempo. Y el tiempo ya estuvo, ya no hay tiempo para eso. O sea, ustedes miran cómo en todos lados se cuecen las habas. El tema toral aquí es el acompañamiento. Si hay un acompañamiento, no vamos a tener una elección perfecta, pero creo que podemos tener una elección con más compromiso y más mira a los temas más sensibles, como la desnutrición, por ejemplo. O sea, aquí nadie se acuerda de eso. Solo cuando de repente sale un candidato y volvemos a hablar del tema, pues ahí estaban los pobres niños muriéndose de hambre, pero el Estado va por otro lado. Las intenciones se quedaron y el accionar va por otro lado. Esto es un serio problema que tenemos que trabajar desde la sociedad como guatemaltecos para ayudar al Congreso y no dejarlo solo, y que el compromiso sea de país, no de Congreso como tal. Bueno, veamos escenarios. Nos queda tiempo para eso. Exdiputado Samayoa, ¿cómo ve usted, cómo están las cosas ahora? El escenario optimista y el no tan, digamos, el pesimista, claro. Siempre es bueno tener las dos caras de esto. Sí. Bueno, en ambos casos siempre veo que hay un buen escenario, que no se va a violar el plazo constitucional. Creería yo que eso quedó en el pasado fregado del país, perdón que lo diga un poco así. Y en ese tema que usted menciona, la orden de la CC tendrá su incidencia. Puede tener su incidencia. Yo lo que sí, a ver, acá hay un tema, y esto lo digo a organizaciones de la sociedad civil. Tienen que aprender a leer también los tiempos políticos, hombre. Porque por una buena querer acción, porque no me gustó a alguien, entonces entorpezco todo hay que entender el impacto de un amparo. Por eso mencioné que aquí nos estamos muriendo como país de amparitis aguda. Porque para todos amparo. Miren, si leyeran la Constitución, si leyéramos como ciudadanos la Constitución, la Corte de Constitucionalidad no es el árbitro entre tu gusto y el mío. Es el garante de que se cumpla e interpretar la Constitución política de la República de Guatemala. Pasa que ya lo agarramos como mandadera a la Corte Constitucional. Entonces, cualquier cosa, amparo. Obvio, la Corte no puede echarse para atrás si no entro a conocer. Tiene que otorgar o no, ¿verdad? El tema amparo. Pero entonces digo yo, de verdad como sociedad estamos entendiendo entonces esto, porque yo entiendo, pues pueden haber gustos o disgustos en ese tema. Entonces yo diría, el buen pronóstico se cumple todo en tiempo, a eso yo creo que es más que obvio. Y el mal pronóstico aún lo veo un poco positivo, rozando un poco el límite, pero ahí se está cumpliendo el tema de plazos. Y si llegasen a ver pues, los amparos en la Corte de Constitucionalidad, pues que la Corte los resuelva con prioridad, por así decir, el tema, para evitar que entrampe el tema del proceso, porque es muy fácil. Yo lo vi donde los diputados, fíjate vos de que la Corte es la que no
lo que tiene todo entrampado, que sí era cierto en términos generales, pero, o sea, nos vamos a quedar de manos cruzadas, está bien, pero entonces empecemos a elegir, aunque sea viva voz, pues los que nos van alcanzando en lo que se resuelve ese problema en Sí, que nos metieron. Política, exacto. Supuesto. Bueno, nos queda un minuto, exdiputado Taracena, le pido ser breve, lo mismo. ¿Cuáles son los escenarios que usted está vislumbrando? Yo veo complicado el tema del 23 para la primera fase. Yo, sin dudarlo, va a haber amparos, porque va a haber gente que no se siente cómoda con llegar en la condición en la que está llegando, o que no va a llegar el grupo que yo estaba promoviendo. Y como el amparo susceptible... O sea, amparos de aquí y de allá, sí, dice usted. En cualquier el amparo susceptible en cualquier momento. O sea, esto va a ser presentado y van a ver que no vamos a tener el 23 la bendita elección. Yo creería que esa va a ser una de las bases que no va a permitir llegar a la elección. Yo quisiera que hubiera, por supuesto, renovemos. La alternabilidad es parte de la democracia. Sin embargo, el derecho que les asiste a presentar un amparo en cualquier momento lo van a utilizar mal utilizado, tratando de retardar, y que tomemos en cuenta también que la Corte juega un papel político. Cuando le conviene, les da trámite; cuando no les conviene, lo da trámite; cuando quiere, resuelve inmediatamente. O sea, se les ha olvidado muchos principios constitucionales para poder resolver. Yo creería que si hay, va a ser un éxito; de lo contrario, vamos a ver entrampada la elección con amparos. Hablábamos entre lo legal y lo moral y no hablamos, lamentablemente, por falta de tiempo, porque ya veo el reloj de quienes quieren reelegirse y vota por mí, yo voto por ti. Pero bueno, de eso otro día. Gracias a los exdiputados Aníbal Samayoa y Dorian Taracena por haber estado hoy acá. Y bueno, vamos a la pausa, regresamos. Para que tus encomiendas lleguen puntuales, confía en Cuatex, porque